Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos con gozo, con gran alegría, la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y acabamos de leer en el Santo Evangelio que el Señor Jesús fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Dos cuestiones entonces atraen particularmente nuestra atención en esta fiesta: la ascensión del Señor y su exaltación a la diestra del Padre. Siguiendo a Santo Tomás, podemos preguntarnos primeramente si la ascensión al cielo le convenía a Jesucristo por razón de su naturaleza divina o por razón de su naturaleza humana. Como hay aspectos diversos, el Santo Doctor nos explica que nuestro Señor, según el aspecto que se considere, subió al cielo, sea solo en cuanto hombre, sea solo en cuanto Dios. Eso depende de los diversos aspectos con que consideremos la ascensión de nuestro Señor. En efecto, la expresión secundum quod, o la razón por la cual, puede indicar dos cosas, a saber, la condición del que asciende, es decir, su naturaleza, o la causa de la ascensión. Si designa la condición del que asciende, la naturaleza, entonces el ascender no puede convenir a Cristo según la condición de su naturaleza divina, sea porque nada hay más alto que la divinidad a donde pudiera subir, sea porque la ascensión es un movimiento local que no corresponde a la naturaleza divina, que es inmóvil, no es localizable. Por lo cual, en ese sentido, Jesucristo ascendió a los cielos en cuanto hombre y no en cuanto Dios. Pero si el secundum quod significa la causa de la ascensión por haber subido Cristo al cielo en virtud de la divinidad y no en virtud de la naturaleza humana, será preciso decir que nuestro Señor ascendió al cielo no en cuanto hombre, sino en cuanto Dios. Eso respecto a estos dos aspectos. Pero otro aspecto importante de este artículo de nuestra fe nos lleva a considerar por cuál virtud ascendió Jesucristo al cielo. Sabemos que en Cristo hay dos naturalezas, a saber, la divina y la humana, por lo cual su virtud propia puede entenderse según una, según otra naturaleza. No solamente por la virtud divina, sino también por la virtud propia de su cuerpo glorificado, ascendió Jesucristo a los cielos. Repito, no solamente por la virtud divina, sino también por la virtud propia de su cuerpo glorificado, ascendió Jesucristo a los cielos. En efecto, según la naturaleza humana, la virtud de Cristo puede desdoblarse en dos. Una, la natural, que procede de los principios de la naturaleza, y es evidente que Cristo no ascendió por virtud de esa manera de la naturaleza humana. Pero otra es la virtud de la gloria. No es ya la virtud natural de su naturaleza humana, sino la virtud de la gloria. Y conforme a esta, ascendió Cristo a los cielos. Todo esto lo enseña Santo Tomás y nos da la razón. La razón de que la virtud de la gloria se atribuye al alma glorificada. Ya es la naturaleza humana, pero glorificada. Es el alma glorificada que hizo resucitar su cuerpo el día de la resurrección y que dotó a ese cuerpo justamente de todos los dotes, de todas las cualidades de un cuerpo resucitado glorioso. Entonces, la razón de la virtud de la gloria se atribuye, dice Santo Tomás, al alma glorificada,
por cuya redundancia es glorificado el cuerpo. La obediencia del cuerpo glorificado al alma bienaventurada es tan grande que allí estará el cuerpo donde lo quiera el espíritu. Se trata de la cualidad o dote de la agilidad. Ahora bien, el cuerpo celeste e inmortal, a él le compete estar en un lugar celestial. Y por tal motivo el cuerpo de Cristo subió a los cielos por virtud de su alma glorificada, que así lo quiso. Y como el alma se hace bienaventurada por la participación de Dios, la causa primera de la ascensión a los cielos es también la virtud divina. Así pues, Cristo subió a los cielos, nos enseña Santo Tomás, por su propia virtud. En primer lugar, por la virtud divina, en cuanto a Dios, después por la virtud del alma glorificada, que mueve al cuerpo como le place. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Es estar sentado a la diestra del Padre, equivale a su exaltación. Contemplemos entonces la exaltación de Jesucristo a la diestra del Padre. Y en cuanto a ella hemos de considerar que en la expresión estar sentado podemos distinguir dos aspectos, a saber, la quietud y también la potestad regia o judicial. Y de uno y de otro modo conviene a Cristo estar sentado a la diestra del Padre. Del primer modo, en cuanto a la quietud, le conviene en cuanto que permanece eternamente incorruptible en la bienaventuranza del Padre, llamada su diestra. ¿Qué es la diestra del Padre? La bienaventuranza. Así pues, creemos que Cristo habita a la derecha del Padre, es bienaventurado, y su bienaventuranza se llama la derecha del Padre. Del segundo modo, su potestad regia, se dice que Cristo está sentado a la derecha del Padre en cuanto que reina con el Padre, y de él recibe la potestad judicial, y esto permanentemente y como rey. Todo esto le conviene al Hijo en cuanto a Dios, de donde resulta evidente que Cristo, en cuanto a Dios, está sentado a la derecha del Padre, pero de suerte que la preposición ad, a la derecha, que es transitiva, solo supone la distinción de personas y el orden del origen, pero no un grado de naturaleza o de dignidad, porque ningún grado de naturaleza o de dignidad se da en las personas divinas. Esta proposición ad dexteram, a la derecha, designa un cierto acceso a la derecha, mediante el cual se significa conformidad junto con alguna distinción. Así pues, si el en cuanto designa la índole de la naturaleza de Cristo, él, en cuanto a Dios, está sentado a la derecha del Padre, esto es, en igualdad con el Padre. Pero en cuanto a hombre, está sentado a la derecha del Padre, es decir, en la mayor bienaventuranza, y tiene la potestad judicial. Pero si en cuanto alude a la unidad del supuesto, también así Cristo en cuanto hombre está sentado a la derecha del Padre en igualdad de honor, es saber, en cuanto que con el mismo honor veneramos al propio Hijo de Dios con la naturaleza que tomó, que asumió, esa naturaleza humana. Reflexionemos ahora, después de haber escuchado a Santo Tomás, las enseñanzas de San Bernardo, también doctor de la Iglesia junto con Santo Tomás, pero ahora después, en vez de un discurso más teológico, más doctrinario, escuchemos en San Bernardo un discurso más espiritual. San Bernardo se lo conoce con el título de doctor melífluo. Y a propósito de esta fiesta nos dice: hoy se presenta el Hijo del Hombre ante el anciano que está sentado en el trono para sentarse junto a él. ¡Qué unión más dichosa! ¡Qué misterio lleno de gozos inefables!
Hoy el Padre glorifica a su Hijo dándole la gloria que tenía junto a Él antes de que existiera el mundo. Si celebramos con todo fervor, dice San Bernardo, las solemnidades de Navidad y de Resurrección, también debemos festejar devotamente este día de la Ascensión. Esta fiesta no es menor que aquellas, es su plenitud y su broche de oro. Es un día grande, gozoso. El sol por excelencia, el sol de justicia, se había presentado ante nuestros ojos atenuado. Su resplandor estaba atenuado, su luz impenetrable estaba atenuada con la nube de la carne y el velo de su mortalidad. El gozo y la alegría han desbordado al revestirse de gloria. No se ha despojado de la sustancia de su velo, sino de su vejez, de su corrupción, miseria y vileza. Y de este modo se ha convertido en las primicias de la resurrección. Y se pregunta San Bernardo, pero ¿qué significan estas fiestas para nosotros, que seguimos viviendo en este mundo? Y bien que el mundo de San Bernardo era muy distinto al mundo nuestro. No es lo mismo el siglo de San Bernardo que nuestro pobre siglo XXI. Y sin embargo ya se preguntaba él, ¿qué significan estas fiestas para nosotros que seguimos viviendo en este mundo? ¿Quién se atrevería a desear subir al cielo si no es apoyándose en aquel que antes de subir había descendido? Para nosotros, la vida en este destierro sería poco menos que un infierno si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una semilla de aliento, de expectación, cuando elevándose sobre las nubes suscitó la esperanza en los creyentes. Esa esperanza que nos hace vivir como ciudadanos del cielo, virtud divina que levanta nuestros corazones. Y ya San Bernardo decía, la vida en este destierro sería poco menos que un infierno si no tuviésemos esa esperanza. Y el día de su ascensión a los cielos, nuestro Señor nos dejó esta esperanza. Suscitó la esperanza en los creyentes, dice el Santo Doctor. Suscitó la esperanza en los creyentes que nos hace vivir como ciudadanos del cielo. Y continúa San Bernardo, así como en otros misterios, la ascensión acaece por nosotros y actúa en nosotros. Todos los misterios de Cristo acaecen por nosotros y actúan en nosotros. Cristo fue el que bajó y el que subió, dice el apóstol, y subió porque bajó. Convenía que Cristo bajara para que nosotros aprendiésemos a subir. Tenemos ansias de subir, nos apasiona la grandeza. Somos criaturas insignes, dotadas de un espíritu superior. Por deseo natural tendemos hacia arriba, pero ay de nosotros. Si seguimos los pasos del que dijo, me sentaré en el monte de la asamblea, en el vértice del cielo. Pobre de nosotros, si queremos imitar al demonio. En el vértice del cielo. Pobrecillo, dice San Bernardo. Ahí no te acompañamos. Tienes ansias de dominio y aspiras al poder. ¿Cuántos siguen hoy estos caminos trágicos y vergonzosos? Más aún, cuán pocos los que se liberan del placer de dominar. Y pregunta San Bernardo, ¿a dónde vais, miserables? ¿A dónde vais? ¿No veis caer a Satanás como un relámpago? Subió ángel a este monte y se convirtió en diablo. El astuto enemigo trama otros planes y muestra otro monte semejante. Y va y susurra en las orejas de Eva, seréis como dioses, versados en el bien y en el mal. Otra subida muy peligrosa. La ciencia que engríe es un monte muy malo, y sin embargo, ya notaba San Bernardo,
¿Cuántos humanos se afanan en escalarlo? Parecen ignorar que su primer padre cayó de aquel monte y de qué manera, con toda su descendencia hundida y maltrecha. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seremos tercos de corazón? Amaremos la falsedad y buscaremos el engaño. Ignoramos que lo necio del mundo se lo escogió Dios para humillar a los sabios y lo débil del mundo para humillar a los fuertes. ¿Por qué nos seducen estos montes tan escarpados y peligrosos? ¿Por qué no nos encaminamos a ese otro monte de fácil subida y mucho más provechoso? El ansia de poder arrebató al ángel su felicidad. El deseo de saber despojó al hombre de la gloria de la inmortalidad. Si nos aterra el abismo del ángel y la ruina del hombre, debemos huir de esos dos montes. Y San Bernardo se pregunta, ¿qué debemos hacer? No conviene subir así, pero sentimos un vivo deseo de ascender. ¿Quién nos indicará una subida provechosa? Y responde, aquel de quien leemos, el que descendió, se elevó. Este es nuestro guía para subir. Y no queremos tener nada en común con las huellas ni con los consejos de aquel otro conductor o perverso seductor. Como no existía ningún medio de subir, bajó el Altísimo de este modo y nos trazó un camino suave y eficaz. Descendió del monte del poder envuelto en la debilidad de la carne. Descendió del monte de la sabiduría porque tuvo a bien salvar a los que creen en la locura de la cruz. Y ahí vemos hasta dónde descendió y cómo se anonadó en su poder y en su sabiduría. No nos extrañe, pues, no nos sorprenda que Cristo subiera al descender y que los otros dos se hundieron al subir. Y San Bernardo nos invita a considerar los saltos, los ascensos, con los que salió como un gigante Jesucristo a recorrer su camino y asomándose por un extremo del cielo llegó de salto en salto hasta el otro extremo. Contemplemos primeramente aquel monte donde subió con San Pedro, Santiago y San Juan. Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro brillaba como el sol. Sus vestidos se volvieron tan blancos como la nieve. Es la gloria de la resurrección anticipada que contemplamos en la montaña de la esperanza. ¿Y por qué subió para transfigurarse? Sino para enseñarnos a nosotros a elevar nuestro pensamiento a la gloria que va a revelarse reflejada en nosotros. Es para eso que se transfigura. Feliz aquel que medita siempre en el Señor y considera sin cesar en su corazón las alegrías perennes del Señor. Y pregunta San Bernardo, ¿habrá algo pesado para quien comprende que los sufrimientos del tiempo presente son cosa de nada comparados con la gloria futura? ¿Habrá algo de pesado? ¿Habrá alguna cruz suficientemente pesada cuando consideramos que los sufrimientos del tiempo presente son cosa de nada comparados con la gloria futura? Este es el monte en el que se transfigura Cristo. Subamos y veremos cómo honra el Señor a los suyos. El primer ascenso es, pues, la contemplación de la gloria. Necesitamos subir a otro monte y escuchar allí al que predica, al que levanta una escala de 8 peldaños que llega hasta el cielo. El segundo ascenso ya lo comprenden. Es la meditación de la doctrina del Evangelio, resumida en las 8 bienaventuranzas. El monte de las bienaventuranzas. Ese es el que debemos ascender en segundo lugar. Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque esos tienen a Dios por Rey. Pero sabemos también que subió nuestro Señor a otro monte para orar a solas.
En el primero se transfiguró para enseñarnos a dónde iba. En el segundo, el de las bienaventuranzas, nos habló palabras de vida para que sepamos por dónde debemos ir. Y en el tercer monte, donde subió solo, donde subió para orar, allí reza, para que tengamos siempre el buen deseo de caminar y de llegar. El tercer ascenso es la oración en el retiro. ¿Qué más podemos decir sobre las ascensiones?, se pregunta el santo doctor. Y dice, no olvidemos al asno en que subió al monte. Se refiere evidentemente al polinio con el cual hizo su entrada triunfal en Jerusalén el domingo de Ramos. No olvidemos el asno en que subió al monte, ni la cruz a la que subió y por la cual fue exaltado el Hijo del Hombre. Sigamos pues a Cristo el Señor en esta ascensión, y así llevemos las riendas de nuestro apetito, de nuestro asno, y lo tendremos a raya. El cuarto ascenso es la mortificación. Sigamos también al que sube a la cruz y es levantado de la tierra. Estaremos por encima de nosotros mismos y de todas las teorías del mundo. Miraremos de lejos y despreciaremos todo lo terreno. El quinto ascenso es el desprecio del mundo sobre el monte Calvario. Ya solo nos queda subir al que es el Dios soberano, bendito por siempre. Lo mejor de todo es morir y estar con Cristo. El sexto ascenso es la visión de Dios. Esta es la última ascensión, la plenitud universal. Como dice el apóstol, Cristo que bajó es el mismo que subió para llenar el universo. ¿Y qué podemos decir de esta ascensión? ¿A dónde subiremos para estar donde está Cristo? ¿Qué hay allí? El ojo nunca vio lo que Dios ha preparado para aquellos a los cuales le aman. Debemos desearlo vivamente. Suspiremos sin cesar por ello. Y si desfallece el entendimiento, dice San Bernardo, que supla el ardor del afecto. Si desfallece el entendimiento, supla el ardor del afecto. Levantemos al cielo el corazón con las manos y caminando con fe, con devoción, acompañemos al Señor en su ascensión. Muy pronto, sin obstáculos, seremos arrebatados en las nubes para estar con Él. Esto no puede alcanzarlo ahora el espíritu animal, pero lo alcanzará el cuerpo espiritualizado. No nos cansemos, pues, de levantar el corazón, porque como nos dice la propia experiencia, el cuerpo mortal es lastre del alma. Acompañemos siempre al Cordero, cuando sufre, cuando resucita, pero sobre todo cuando asciende. Que nuestro hombre viejo esté crucificado con Él, para que se destruya el individuo pecador y ya no seamos esclavos del pecado. Extirpemos cuanto de terreno hay en nosotros. Y así como Él fue resucitado de la muerte por el poder del Padre, emprendamos también nosotros una vida nueva. Si murió y resucitó fue para que abandonásemos el pecado y nos entregásemos a la justicia. Y como una vida nueva exige un lugar más seguro, la resurrección pide un estado superior, acompañemos al que sube. Busquemos lo de arriba, no lo de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.